agregando a sus alumnos, pues les vamos dando acceso. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la última sesión de la tercera edición del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Pietro Díaz, quien nos hablará del camino de la complejidad migratoria, vórtices y fronteras en el sur de México. El doctor Prieto Díaz es migratólogo migrante transdisciplinario, cartógrafo crítico y deconstructor de epistemologías hegemónicas. Es catedrático del CONACYT, comisionado en el Colegio de la Frontera Sur Campeche, en donde desarrolla el proyecto de investigación Fronteras de la Frontera Sur de México, megaproyectos e inmovilidades. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, nivel candidato. Sus líneas de investigación abordan los vínculos entre megaproyectos, fronteras, inmovilidad forzada, migración indocumentada, en el contexto de la región de la frontera sur de México y Centroamérica. A través de epistemologías decoloniales, la reflexión transdisciplinaria y metodologías críticas colectivas vinculadas a la cartografía, es fundador del Espacio de Espacios Migratorios en Argentina y actualmente coordina el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas LIT en México. Es parte de las redes colectivas cartográficas de los surestes globales, STAN, Sound Training Asian Network of Decolonity, COMPA, por sus siglas COMPA, y del colectivo Migraciones para las Américas. Imigrare, Migraciones y Movilidades. Integra los comités organizadores del Foro Social Mundial de las Migraciones y del Tribunal Permanente de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, participando de los comités científicos evaluadores de distintas publicaciones nacionales e internacionales sobre las migraciones. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas con mención de honor en la Universidad Iberoamericana de México. Tiene un magíster en Políticas de Migraciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es experto en desigualdad, cooperación y economía del desarrollo por parte de la Universidad Complutense de Madrid en España y es licenciado en Economía Social por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Ha realizado estancias de investigación en el CIESAS de San Cristóbal de las Casas y también en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada en España. Pues bienvenido, doctor Pietro. Muchas gracias por acompañarnos y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Lara, y muchas gracias, colegas. Quiero agradecer a Elisa, Larisa, Ivonne, y por supuesto a todas y todos quienes están acá en este día. Muchas gracias y me da mucho gusto poder participar y compartir pues algunos elementos en los que venimos trabajando en este proyecto colectivo en el marco de Cátedra CONACYT. Acá compartimos adscripción con las compañeras del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Y bueno, pues después de esa larga, extensa presentación, a mí me gusta quedarme siempre con la primera, ¿no? Con la primerita descripción, que es que soy migrante y migratólogo, ¿no? Y eso, digamos, define lo que soy, lo que hago, lo que soy, lo que me interesa, lo que me motiva, digamos, en términos de mi vida académica y de mi vida pues, personal y política, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues ahora lo vamos a ir discutiendo y lo vamos a ir visualizando en el marco de esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Si no llegan a verla, pues por favor me avisan, pero según entiendo ya deberían poder verla, ¿verdad? Para configurar todo. Y bueno, pues entonces
El título de la presentación de hoy, Caminos de la complejidad migratoria, vórtices y fronteras de la frontera sur de México, pues contiene justamente todos los elementos de los cuales les quiero hablar y compartir. Estos conceptos y la articulación de estas ideas se articulan justamente en el marco del proyecto de Cátedras CONACYT, en el que me desempeño dentro del Colegio de la Frontera Sur, en la unidad Campeche. Dentro del Departamento de Sociedad y Cultura, del Grupo Académico de Migraciones y Procesos Transfronterizos. El marco particular de mi proyecto, dentro de este proyecto colectivo, que busca atender, digamos, justamente la complejidad de los procesos de movilidad humana que acontecen en lo que se conoce como frontera sur de México, tiene este título, Fronteras de la frontera sur de México, megaproyectos e inmovilidades, hacia una evaluación transdisciplinaria de impacto migratorio. Aquí se recupera, por un lado, pues esta construcción clásica ya de Jan de Vos, ¿no? que conceptualiza y problematiza sobre la complejidad y la multiplicidad de fronteras que podemos encontrar en el espacio fronterizo, que comúnmente pues, se presenta hasta cierto punto homogeneizado bajo esa noción de frontera sur de México, y justamente pues, permite evidenciar la multiplicación y la emergencia de otros procesos de fronterización. Y ahí, digamos, vamos a entrar a debatir y a problematizar un poco en esta noción de frontera. Y en el campo particular de mi interés, tiene que ver con cómo esta idea de frontera se relaciona, digamos, a partir del encuentro o de la, digamos, correlación entre los procesos de reordenamiento territorial, lo que se conoce de forma más sencilla como megaproyectos, con respecto a los procesos de redistribución poblacional vinculados a estos megaproyectos, es decir, a los procesos de movilidad o de inmovilidad humana que están vinculados justamente al desarrollo y a la consolidación de estos proyectos de intervención territorial. En el marco de este proyecto colectivo, las personas que lo integramos pensamos que para abordar la complejidad de estos fenómenos y abordar la complejidad de estos territorios, es necesario al menos una mirada múltiple también y compleja para estos fenómenos complejos. Y en ese sentido, pensamos justamente que la investigación clásica o habitual desde una perspectiva transdisciplinaria tiene que estar, digamos, acompañada de metodologías críticas o metodologías hasta cierto punto innovadoras que permitan complementar la realidad de lo observado. Es decir, habría que complementar frente a la mirada tradicional de la investigación de arriba abajo una perspectiva analítica que emane de abajo arriba. En ese sentido, planteamos justamente la necesidad de dos espacios o dos ámbitos en los que desarrollar nuestra investigación. Por un lado, y siguiendo esa visión más tradicional de arriba abajo, la figura del observatorio. Un observatorio de movilidades y territorios que nos permita, digamos, desde la investigación académica, desde la revisión de bibliografía, desde el análisis de los datos que emanan de los distintos organismos vinculados a esta problemática, tener una perspectiva del territorio y de la dinámica social de las movilidades desde arriba. Pero también es necesario que encontremos las formas de dialogar con el territorio y de dialogar con las poblaciones migrantes al objeto de incorporar esos conocimientos, esas prácticas y esos imaginarios que vienen de la experiencia vivida y que nosotras y nosotros como investigadores tenemos limitaciones para alcanzar. Es decir, por más que yo me defina como migrante, no soy un migrante indocumentado, soy un migrante centroamericano que está atravesando las fronteras de este territorio, escapando de algo y buscando otra cosa, ¿no? Entonces es necesario que nosotras y nosotros como investigadores encontremos esas formas de comunicarnos, de dialogar y de incorporar esos pensamientos y esas prácticas
y ese conocimiento subalterno de estos grupos sociales que han sido históricamente marginalizados de cualquier decisión política, académica o mediática, ¿no? En ese sentido es que planteamos la noción de laboratorio, que esto es interesante porque si bien la idea de laboratorio viene más, digamos, está más identificada como a las ciencias naturales, por decir, ¿no? A otro tipo de ciencias no sociales, a nosotros nos interesa también con esta perspectiva o esta necesidad de buscar diálogos transdisciplinarios, aproximar estas ideas que vienen, o estos conceptos, o estas herramientas que vienen de otras ciencias, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, al diálogo con las ciencias sociales. Entonces, el laboratorio lo que, digamos, hacia lo que apunta es a generar estos procesos innovadores de diálogo y retroalimentación, en este caso, con las personas migrantes o con los territorios particulares que atraviesan estas migraciones. Estas dos miradas, por supuesto, pues como ven, son complementarias, de arriba abajo y de abajo arriba, observar, intervenir, digamos, aferrarnos a lo que ya conocemos y buscar allá en lo desconocido las formas de interpretar este problema complejo. Acá les dejo también el enlace a la página web donde están las iniciativas, los proyectos y los avances que en cada uno de estos ámbitos, observatorio y laboratorio, hemos ido desarrollando y que podremos ver en extenso, si así lo necesitan o lo piden, más adelante. Entonces, yendo de lo general a lo particular, ¿no? De lo estructural a lo coyuntural, lo primero que interesa manifestar pues, es que los procesos de migración o de movilidad humana que caracterizan históricamente a la región de la frontera sur de México, obviamente están vinculados con la multiplicación de procesos migratorios y su articulación en nuestra frontera, que vienen de más allá de nuestra frontera. Por supuesto, hay movilidad interna en México y ha habido todo un proceso, digamos, histórico, pues desde 40 en adelante, donde la migración mexicana hacia Estados Unidos prevalecía, y que en los años 80 fue cambiando hacia la prevalencia de las migraciones centroamericanas. Tenemos en la imagen y en el imaginario claro la figura de la bestia, que emerge en esos años como el vehículo que utilizan las personas indocumentadas, no podríamos decir si con menos recursos o con ciertos otros recursos, que utilizaban justamente para desplazarse hacia el norte, ¿no? Amparadas principalmente pues, en que esa vía era uno de los escasos lugares donde menos presencia o vigilancia policial militar había históricamente. Eso obviamente ha cambiado con el tiempo, en muchos sentidos. Pero esa migración centroamericana de los años 80, en los últimos años, ha ido dejando paso también a nuevos contingentes migratorios que provienen de distintas regiones de lo que podemos considerar el sur global, es decir, las zonas más marginalizadas, deprimidas o explotadas del mundo, pero también de cada uno de los países que conforman este mundo, y que, bueno, pues tiene el fenómeno quizá más reciente y más mediáticamente impactante en las caravanas, ¿no? Caravanas que a partir de 2018 se han ido sucediendo y que han ido cambiando también no solo los imaginarios que tenemos con respecto a la migración, sino las propias prácticas y dinámicas internas de los grupos de migrantes a la hora de atravesar fronteras. Es decir, las caravanas emergen como una nueva estrategia que responde a los condicionantes del contexto del territorio y de las políticas migratorias que no solo México, sino los distintos países de paso han ido estableciendo al respecto de esto, ¿no? Y acá, digamos, lo importante en este sentido es considerar que esta dinámica en la cual se nos presentan grupos de personas aparentemente, bueno, aparentemente o no, ¿no? Todo esto es discutible, pero se nos presentan vulneradas, marginalizadas, sin voz, sin capacidad de agencia, como respondiendo a impulsos casi irracionales, ¿no? Que justifican las políticas de control. Estas dinámicas no solo ocurren en nuestra región, sino que forman parte
de un proceso global en el cual, digamos, se estructuralizan las diferencias y las desigualdades entre grupos poblacionales del planeta, y esto provoca cada vez más la emergencia de desplazamientos masivos, tumultuosos, que son caracterizados como problemáticos por las regiones receptoras. Es decir, podemos ver cómo en estas imágenes y estos imaginarios lo que se repite es esa especie de ideario de el miedo a los bárbaros, que diría Todorov, ¿no? Es decir, imágenes de personas amenazadoras para las soberanías de los países, de grupos poblacionales que identitaria o culturalmente suponen un reto para las sociedades a las que se dirigen, y en el fondo, bueno, pues estamos hablando justamente de un problema global, de una dinámica que reproduce justamente y tiene sentido en el marco de las consideraciones de la frontera. Es decir, la movilidad humana, si es que se puede considerar esa como una característica intrínseca del ser humano, se convierte en un problema justamente cuando atraviesa fronteras, cuando se convierte en migración, y cuando esta migración de alguna forma pone en peligro la soberanía o los objetivos particulares de un determinado país, ¿no? Esta cuestión de la frontera, entonces, nos permite entender, digo, por lo menos actualmente, cómo se produce un conflicto, particularmente cuando estas fronteras dividen modelos ideológicos, modelos de desarrollo o modelos incluso de conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación de cómo el problema de las migraciones humanas en el contexto global es un problema geopolítico que refleja justamente esta vigencia del reparto de los territorios, del reparto, del control y de la soberanía de los territorios, ¿no? Es muy interesante, y acá se pueden hacer muchos análisis, y yo solo les traigo algunas pequeñas imágenes para evidenciar justamente este problema o esta paradoja de lo fronterizo, porque, bueno, habitualmente las fronteras las entendemos como los espacios que separan a los países, ¿no? En su concepción estadocéntrica y administrativa, las fronteras que nos vienen a la mente siempre son las que, digamos, separan a los distintos estados-nación. Pero en esta delimitación, siempre muy arbitraria y digamos, artificial, hay algunas consideraciones de relevancia, ¿no? Para considerar este problema o no de los fronterizos. Por ejemplo, podemos tener, y es el caso quizá más paradójico, de esa frontera norte de Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, donde pues podemos ver acá no hay una diferenciación realmente territorial o cultural o identitaria entre ambos territorios, y esto permite que la línea fronteriza entre Estados Unidos y Canadá pueda ser una línea pintada en el suelo, como ven acá arriba, en las figuras de arriba, donde se separa una calle, o incluso donde la frontera pues está acá atravesando una casa, un alojamiento, y esto divide lo que es Estados Unidos y lo que es Canadá. O sea, es una delimitación, bueno, pues totalmente artificial, porque en el fondo no hay una diferencia, no hay una separación. Esto pensando como los modelos económicos o los modelos identitarios, los modelos raciales, incluso en los que están fundados estos países, y su diferencia. Por supuesto, la diferencia que podemos encontrar entre la frontera norte de Estados Unidos con Canadá y la frontera sur de Estados Unidos con México, ¿no? Donde podemos ver acá, en este lado, donde se delimita claramente que, aparte de contar con un muro, hay una diferencia sustancial en cuanto a los modelos de desarrollo o a la diferenciación espacial que produce o que se produce alrededor de esta frontera. Estas fronteras, por supuesto, pues también pueden responder a diferenciaciones religiosas o identitarias, como en el caso del muro entre Palestina e Israel, ¿no? Donde, por supuesto, el muro pues no solo diferencia, sino que de alguna forma está estableciendo el control o el punto de control sobre el territorio. Es decir, la frontera aquí en este sentido
es una frontera en disputa permanente, ¿no? Estos muros se recorren, avanzan o retroceden en función justamente de cómo se disputa, cómo se gana o se pierde ese territorio. Es muy interesante esta imagen también de la frontera entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque obviamente, y aunque aquí no ven una línea, una división administrativa, un muro, por decir así, se atisba claramente cuál es la frontera, en este caso, de las visiones de desarrollo, o en este caso, de las visiones de explotación del territorio que están permeando en uno y otro país. Esta parte más verde, más cuidada medioambientalmente, por decir así, es República Dominicana, y este lado de acá, deforestado y pelado, aún verde, es Haití. Y esto, bueno, pues de repente nos da elementos interesantes a considerar cuando justamente hoy día las migraciones haitianas se convierten en uno de los grandes grupos poblacionales expulsados de su territorio. Tiene que ver con muchos más motivos que no solo esto, pero esta diferenciación, esta forma de dibujar lo fronterizo, nos permite entender el territorio y al mismo tiempo entender los procesos de movilidad. Y por supuesto, bueno, en esta última imagen tenemos la frontera muro también entre Ceuta y Melilla, los, digamos, enclaves del colonialismo ibérico, español, en África, y bueno, pues estas ciudades amuralladas en territorio africano, donde también, pues en este caso, delimitan y explican las lógicas de migración y de intento de salto fronterizo de estos espacios. Entonces hay una relación, por supuesto, fundamental, ¿no?, entre la multiplicación de estas fronteras y la explicitación y explicación de los movimientos migratorios que ocurren entre países. En el ámbito, digamos, más comúnmente aceptado, lo que significa migración. Sin embargo, estas fronteras y muros, y esto ya tiene que ver con el desarrollo, sobre todo el mundo contemporáneo, se replican también al interior de los países. Es decir, ya no podemos hablar de fronteras solo como espacios de diferenciación entre estados-nación, que provocan el problema de la movilidad al convertirse en migración, sino que estos espacios de diferenciación entre lo que podemos decir el norte global y el sur global, es decir, entre beneficiadas o privilegiadas y no privilegiadas, entre el 1% y el 99%, si lo queremos poner así en términos gráficos y políticos además, estas diferenciaciones se dan al interior de los países. Es decir, en un mismo país, pongamos México, tenemos un norte, es decir, un sector privilegiado, enriquecido, y tenemos un amplio sur, poblaciones no privilegiadas, no enriquecidas. Y esto se da al interior de los países y se da al interior de las ciudades dentro de los países. Y acá, pues también, en analogía a este mapa de frontera que veíamos antes de República Dominicana y Haití, podemos ver acá que dentro de un país donde no existen fronteras, el territorio dibuja espacios de diferenciación geográfica, es decir, fronteras dentro de los espacios ya fronterizados del Estado-Nación. Y es aquí también que estos, digamos, procesos de migración internacional se nutren y se resignifican y vuelven de alguna forma a autocaracterizarse en el marco de los procesos de movilidad interna. Entonces, la movilidad interna y la migración internacional aparecen como procesos vinculados dentro de un proceso mayor, que podríamos decir justamente en el de la movilidad humana en términos generales, ¿no? Por supuesto, para, digamos, entrando ya en el campo particular de los procesos de movilidad, hay que considerar que entre muchas otras razones, ¿no?, políticas, económicas, históricas, psicológicas, sociales, el campo, digamos, que a mí me interesa más estudiar es justamente el de los megaproyectos como explicitación de las fronteras del modelo de desarrollo.
Es decir, en esta problematización previa que realizaba en las fronteras internacionales, internas, con muro, sin muro, con línea, sin línea, los megaproyectos de desarrollo funcionan como proyectos de reordenamiento territorial. Es decir, se implantan en un territorio y lógicamente modifican las dinámicas sociales y territoriales que estaban vigentes en esos territorios. Se puede decir que cada uno de estos grandes megaproyectos, y de forma muy genérica, se suelen catalogar en energéticos, todas las energías limpias, renovables, paneles solares, eólicos, etcétera, extractivos, neoextractivos, minería, agua, tala, otros recursos naturales, y de infraestructura, grandes carreteras, puentes, presas, etcétera, ¿no? Estos son como los tres grandes ámbitos, o los tres grandes tipos de megaproyecto. Por supuesto hay muchos otros, y hay pequeños proyectos que se convierten en megaproyectos porque se amalgaman cientos de ellos, como las granjas de cerdos o las granjas de pollos, por ejemplo. Pero digamos, el resultado de estos megaproyectos es que producen, al menos desde mi punto de vista, un doble proceso de movilidad humana. Por un lado, el desplazamiento de las personas que ocupan originalmente el territorio, que lo ocupan en términos de que tengan sus viviendas o que lo ocupan en términos de productividad del territorio, de aprovechamiento, de, digamos, reproducción de la vida cultural o identitaria, ¿no? Como puede pasar con los pueblos wixárikas en México, que no viven en el territorio, pero lo ocupan en sus procesos de reproducción social y cultural, ¿no? Y por otro lado, provocan la atracción de nuevas poblaciones que vienen a trabajar, vienen a invertir, bien, por decir, atraídas por la lógica subyacente al megaproyecto, ¿no? El megaproyecto en este sentido es, podríamos decir, la punta de lanza de todo un imaginario de un marco o de un ideario del desarrollo, ¿no? El megaproyecto es progreso, es desarrollo, es riqueza, es inserción del territorio en los circuitos comerciales globales. Es decir, esta es la lógica, digamos, que permite justificar la necesidad de implantar estos megaproyectos. En el fondo, el megaproyecto y la frontera que anticipa la implantación de un megaproyecto supone la expansión del modelo capitalista, colonial, de aprovechamiento exhaustivo de la vida natural, de la vida social, de la vida cultural, ¿no? Y esto no es algo, digamos, nuevo, que ocurra ahora, ¿no? Quizá nuestro imaginario de los megaproyectos tiene que ver mucho con pues, el impacto contemporáneo y coyuntural de megaproyectos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero este imaginario con respecto al megaproyecto y al proyecto de desarrollo, de expansión del modelo eurocéntrico, capitalista, neoliberal, es algo que está, digamos, inserto, casi se podría decir, en la naturaleza, no en la naturaleza humana, pero en la naturaleza social del modelo de pensamiento vigente, ¿no? En 1872, John Gast hace este cuadro mapa, ¿no? Y aquí me interesa resaltar que, si bien es un cuadro, me interesa resaltar esta noción de mapa, porque la voy a recuperar más adelante, justamente como una herramienta que permite problematizar lo territorial, lo fronterizo y las movilidades humanas, ¿no? Pero en este caso, John Gast hace esta pintura mapa, llamada American Progress, el progreso americano. Y esto sirve justamente como para visualizar la relevancia que tiene históricamente esta problematización del proyecto de desarrollo y de las bondades del modelo de desarrollo para el control de los territorios y también para el control de las poblaciones, ¿no? Entonces vemos por acá, por su derecha, la llegada de la modernidad, la luz, el amanecer, el cielo radiante, claro, despejado, por el cual llegan los barcos, hay unos puentes, hay algunas ciudades por acá, donde llega el modelo colonial británico,
a ocupar los territorios de América del Norte. Y bueno, pues vemos acá la figura del Progreso. Progreso es esta mujer con ropajes griegos clásicos, ¿no? Con esta idea de la modernidad europea, con un libro de educación, el School Book, en la mano, y en la otra mano tendiendo un cable de telégrafo, de teléfono, ¿no? Es decir, es el avance de la comunicación y del progreso. Vienen los trenes, por supuesto, vienen, pues primero, antes que el tren, vienen las carretas, vienen los primeros colonizadores, ¿no? Los exploradores, con sus palas para cultivar la tierra, para domesticar a la fauna, para implantar las granjas, ¿no? Y el avance de esta idea del progreso pues supone el retroceso del ordenamiento previo del territorio. Lo vamos a hacer estos saltos así también un poco temporales para utilizar un poco los conceptos que se manejan hoy día, ¿no? El reordenamiento del territorio. Este reordenamiento del territorio, que viene avalado por la idea del progreso, viene a, digamos, cuestionar el ordenamiento del territorio previo, ¿no? El ordenamiento de quienes ya vivían allá. Y entonces podemos ver que de la misma forma que vienen nuevas personas atraídas por esta idea del progreso americano, esto produce el desplazamiento en el lado izquierdo del modo de pensamiento y el modo de vida anterior. Las poblaciones originarias que ocupaban estas tierras son dibujadas y representadas aquí de una forma muy parecida a esas primeras imágenes que veíamos, en la bestia, en los barcos, etcétera, ¿no? Grupos de personas huyendo desorganizadamente, semidesnudos, mezclados con los animales, acá vienen con los lobos, con los osos, parecen todos siguen el mismo camino de vida. Incluso se puede llegar a pensar o a imaginar en estos pensamientos creativos e imaginativos que los animales inician el camino de huida y esos caminos son los que utilizan las personas para posteriormente huir, ¿no? Entonces, por supuesto, el horizonte que se dibuja en este estado previo de las cosas, en la antigua normalidad, es tormentoso, es oscuro, es amenazador, y es sobre digamos, perspectiva amenazadora, antigua, retrógrada, subdesarrollada, sobre la que viene avanzando el imaginario y la luminosidad del proyecto modernizador. No es por casualidad que la idea de camino, como la idea de frontera, esté también incorporada en este cuadro, pues alrededor justamente de los caminos que servirán para la movilidad de las carretas y posteriormente para el establecimiento de las vías de comunicación, ¿no? Se puede inferir, y de alguna forma también es algo que problematizamos, que estos caminos primigenios en aquellos territorios que no están, digamos, intervenidos previamente, estos caminos funcionan como camino y también como frontera, porque es a lo largo del camino el espacio, digamos, de control, en este caso del proyecto colonizador. Y lo vamos a ver también con otros ejemplos históricos, ¿no? Que permiten, de alguna forma, inferir que esta lógica sigue vigente. Yo a este cuadro de John Gass, que siempre me gusta mucho y lo utilizo, pues le hice una modificación y lo hice meme, como para actualizarlo. Y entonces, bueno, pues aquí podemos ver justamente como lo que sería ese mapa del progreso americano, si queremos decir, casi como del progreso peninsular, ¿no? Del progreso de la frontera sur, ¿no? Entonces, donde tenemos a la misma idea de desarrollo, pero pues obviamente lo que viene detrás es el modelo de desarrollo urbano de Cancún o Mérida, los grandes megaproyectos del corredor transísmico, el Tren Maya, Sembrando Vida, las granjas de pollos, los cerdos, la tala. Todo esto son, digamos, los proyectos o los impactos del modelo de desarrollo, ¿no? De ese modelo de progreso que se produce o que se piensa siga produciendo en el espacio de la península de Yucatán. Sobre este avance, a veces arrollador, de esta idea de desarrollo, pues se dibuja una frontera que justamente es la que atraviesan o ponen en cuestionamiento las personas migrantes, en este caso de origen extranacional, no mexicana,
pero también los procesos de movilidad interna que, digamos, caracterizan a la población de origen maya entre los estados de la península, particularmente hacia Quintana Roo, desde Yucatán o desde Campeche, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, como una actualización de este imaginario y de esta propuesta de John Gast, que nos permite dar un pequeño salto atrás más, ¿no? Y esto viene un poco de la investigación que fue mi tesis de maestría, en la cual, bueno, pues yo en ese momento en Argentina analizaba las características y las implicaciones que tenía el llamado Camino de la Plata, que se constituyó en la época de la colonia entre Potosí, Bolivia, y Buenos Aires, Argentina. Este camino colonial estaba ligado a la explotación de los recursos mineros, sobre todo, ¿no? La plata del Cerro Rico de Potosí, que se enviaba a Buenos Aires para de Buenos Aires llegar a España, ¿no? A su gran metrópoli. Y en ese camino, justamente en el camino histórico del colonialismo, el camino de extracción, digamos, de recurso mineral del colonialismo, seguía teniendo vigencia hoy día para la explicación de los procesos migratorios. De los procesos migratorios de personas bolivianas, originarias del estado de Potosí, que emigraban hacia Buenos Aires, también, digamos, como siguiendo esa misma ruta de la Plata, como ruta de la migración, ¿no? Y entonces, claro, se establecía aquí justamente como esa función estructural y estructurante de los caminos históricos para la explicación de los fenómenos contemporáneos, ¿no? Y al llegar a México, bueno, pues empiezo, digamos, uno de los primeros, se podría decir casi como casualidades, pero no creo mucho en las casualidades. Creo que es más, fue una causalidad, como una causa justamente de todo lo que iba a venir después, el llamado Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro es el primer camino frontera del proyecto colonizador ibérico en territorio mexicano. Obviamente la colonia no controlaba el territorio de México, sino controlaba los caminos que permitían la movilización dentro de México. Este Camino Real de Tierra Adentro unía justamente, digamos, el centro del país con lo que hoy es Santa Fe, en Estados Unidos, atravesando el territorio, digamos, interno, territorial de México. Y aquí hay una pintura, justamente, otra pintura mapa del siglo XVI, que es una representación parcial del Camino Real de Tierra Adentro. La pintura de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas. Entonces aquí pueden ver, bueno, esta línea, digamos, más continua es el Camino Real de Tierra Adentro. Es este camino que servía para la movilización del mineral y para el control del territorio y las poblaciones. Y no sé si lo logren, digamos, visualizar o no, pero lo podemos ver más adelante. Interesa aquí ver cómo es únicamente a lo largo del camino que la representación colonial del territorio identifica los elementos, podríamos decir, modernos. Es decir, es solo a lo largo del camino controlado por los españoles donde se localizan ciudades, pueblos, cultivos. E interesa representar que es justamente todo lo que está fuera del camino lo que es representado como un territorio, podríamos decir, en disputa, ¿no? Donde hay conflicto, donde las personas se resisten, donde hay, por decir, pues mucha representación de lo natural, ¿no? O de lo selvático, de lo incontrolado. Es decir, el camino funciona en este sentido como una alegoría del progreso. Es dentro del camino frontera, donde se encuentra, por decir así, el ideal de la modernidad, y todo lo que se encuentra fuera del camino es el objeto de la colonialidad, es decir, los territorios y personas que han de ser integrados e integradas a ese modelo de pensamiento o a ese modelo de desarrollo. ¿Por qué interesa este ejercicio? Digo, pues sumamente cuestionable, pero para mí lo suficientemente motivador para analizar lo que está pasando hoy día, ¿no?
en términos de nuestros territorios, y aquí hay saltos pues, de siglos, ¿no? Siglos analíticos, en el contexto, la caracterización, etc. Porque si ven este mapa y ven las imágenes que hemos repasado hasta el momento, y ven el mapa oficial, publicitario, del proyecto Tren Maya, pues van a encontrar algunas analogías, no sé yo si sorprendentes, digo, ya si relativizamos nuestra capacidad de sorpresa de los eventos actuales a la vista de lo que ocurre en el mundo, pues a lo mejor ya no nos toca de tanta sorpresa. Pero el mapa de este gran megaproyecto que se plantea para la región de la península de Yucatán es el megaproyecto del sexenio, sin duda, y es el megaproyecto que avanza a pesar de amparos y a pesar de disposiciones judiciales y a pesar de resistencias de la población y llamados a la calma y a la reflexión. Esto sigue adelante, imparable. Es un tren, ¿no? Es un tren como en esa alegoría de John Gast, que el tren venía, digamos, como esta panacea del progreso y del desarrollo. Pero si nos fijamos en este mapa, a mí hay varios elementos que me interesa destacar como para poder conversar y discutir. Uno es que pues casi la vía no se ve, aparece en unos colores, en unos tonos de color pues muy semejantes a los del resto de la imagen, no aparece un tren como tal, simplemente las vías, y bueno, pues aparece de alguna forma como un poco mimetizado, no aparece tan evidente. La otra diferencia, digamos, la otra característica que a mí me interesa resaltar es este carácter justamente como idílico, intocado, ¿no? Natural de la península. Es decir, acá pues ni siquiera Cancún o Mérida como grandes focos urbanos aparecen como tal, como lo que son, ¿no? Pero es un mapa publicitario, por supuesto. Y es un mapa que lo que quiere representar pues es la diversidad, la riqueza, lo idílico de estos personajes, de este territorio, ¿no? Las fronteras que aparecen aquí, pues aparecen como fronteras en términos del cambio de uso de color, pero pues todo aparenta ser naturaleza y animales, etcétera, ¿no? Zonas arqueológicas como para, digamos, hacer ese vínculo con el pasado, ¿no? Con el pasado idílico y el pasado místico de la península de Yucatán, pero curiosamente, y esto es otro de los elementos más destacables, no hay ninguna persona. Este territorio aparece despoblado. Si no fuera por este señor acá en moto acuática, en Cancún, blanco, turista, y este otro señor haciendo submarinismo en Tulum. Seguramente más bien como en Bacalar, quizá. No, Bacalar está aquí, en Tulum. Entonces, bueno, estas son las dos únicas personas que aparecen acá en la península. Acá se está dibujando una península de Yucatán donde no hay conflictos, donde no hay impacto ambiental, donde no hay fábricas, no hay otros proyectos, no hay nada, ¿no? Y esto de alguna forma pues justifica la necesidad de estos proyectos que vienen a insertar a este territorio a la modernidad, ¿no? A traer el progreso y a sacar a la región del subdesarrollo. Por supuesto, bueno, no nos quedamos con esta visión simplista y mediática, y esto de alguna forma nos parece representativo de cómo se está planificando la gestión del territorio, en este caso en particular en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, ¿no? Estos estados son, comparativamente con el estado de Chiapas y la ciudad de Tapachula, estados, podríamos decir, secundarios en términos del impacto de las migraciones, ¿no? Los procesos migratorios que atraviesan la frontera sur de México, en su gran mayoría atraviesan por Chiapas y en su segunda gran mayoría por Tabasco. Pero los estados del norte de la península, salvo algunas llegadas extracontinentales por avión, en el caso de las poblaciones de origen indio que vienen a través de Cancún, seguramente pues, las últimas movilidades de poblaciones de origen ruso, báltico, esta región es secundaria en términos de los procesos migratorios internacionales, pero no deja de tener su relevancia por su cercanía con el resto de la frontera sur. En un, digamos, ahora ya sí, en un mapa un poco más completo de la región, que nos permita
justamente empezar a visualizar las complementariedades que se dan entre estas dos regiones, entre estas dos fronteras, que podríamos definir un norte de la frontera sur, en estos estados de la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con Tabasco ahí en medio, y un sur de la frontera sur, que sería fundamentalmente Chiapas, y ahí Tabasco quedaría en medio. La región se configura actualmente, o es necesario analizarla, en torno a tres grandes proyectos. Ya no solo el Tren Maya, que tiene un impacto localizado en la península de Yucatán, pero este proyecto se articula de una forma más amplia con el también proyecto ferroviario del corredor transísmico entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. Se plantea la construcción de un ferrocarril, una autopista, una línea de alta tensión, un tendido de cable de red, de internet, y una serie de concesiones territoriales para la implantación de negocios, de industrias, ¿no? Clústeres industriales o clústeres de desarrollo, aunque ahora se llaman cortinas de bienestar, en el lenguaje políticamente correcto. Como digo, el Tren Maya se articula con el proyecto del corredor transísmico, y también hay, digamos, elementos para la reflexión colectiva en torno a el impacto que tiene el programa Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa social que en principio está destinado a poblaciones nacionales de origen mexicano para la reforestación, el aprovechamiento de la tierra, etcétera. Pero en los últimos tiempos este Sembrando Vida se ha convertido también en una herramienta de política migratoria que México exporta a los países de Centroamérica. Una especie, digamos, de función de hegemonía de segunda generación, podríamos decir. No es Estados Unidos directamente quien está externalizando su política migratoria a los países de Centroamérica, sino que es más bien México, más cercano territorial, cultural e identitariamente, quien promueve estos programas hacia Centroamérica, aunque en el fondo, como sabemos, pues sigue pidiendo el apoyo de Estados Unidos para que estos programas sean posibles. Entonces, nomás se convierte un poco como en el invitador, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, estos tres, por decir, megaproyectos, Sembrando Vida, Tren Maya y Corredor Transísmico, están de alguna forma redefiniendo el alcance y el carácter de lo fronterizo en esta región. Por su carácter transfronterizo y por justamente promover un desplazamiento de la función de la frontera en cuanto al control de la movilidad hacia el norte, hacia el corredor transísmico. La frontera sur de México ha sido trabajada y problematizada casi siempre, podríamos decir, y porque es así, en términos de su porosidad, de ser una frontera imaginada, de ser una frontera ingobernable, ¿no? Por las características, digamos, del territorio y por las características de las poblaciones y de la historia que une a estas regiones. Es en ese sentido la antítesis de la frontera norte, ¿no? Donde las características del territorio, los temas tecnológicos, de desarrollo, del muro, etcétera, pues han estado mucho más, con muchos más recursos y más desarrollado que en el sur, ¿no? Y esto ha hecho que históricamente esta frontera sur de México haya sido problematizada en términos de frontera vertical, ¿no? La noción de frontera vertical refería justamente a la imposibilidad de que el control migratorio o el control del desplazamiento poblacional se realizara a lo largo de la línea fronteriza, como ocurre en la frontera norte, ¿no? Entonces, históricamente el control de la movilidad humana se ha realizado en forma vertical, es decir, se realizaba sobre las vías de comunicación que llevaban hacia la Ciudad de México, los retenes carreteros principalmente, y más tarde, con el Plan Frontera Sur, los retenes también sobre el ferrocarril. Entonces, esto ha dado lugar a conceptualizaciones como frontera vertical, país tapón, país cárcel, incluso, ¿no? Y esto refiere justamente como a esa relevancia que tiene lo fronterizo, ¿no? La caracterización del sur del país como un espacio de control, un espacio de
disuasión o incluso en la época del COVID hasta de encierro, ¿no? Pero todas estas nociones refieren realmente a los movimientos de sur a norte. Es decir, cuando hablamos de frontera vertical o país tapón, estamos hablando de esa migración con destino hacia Estados Unidos, ¿no? Y tienen el sentido de dibujar una especie de frontera sur uniforme. Es decir, son conceptos que tratan de dar una coherencia y una consistencia a todo lo fronterizo que ocurre en esta región. Pero, como hemos visto, la realidad de hoy día es significativamente más compleja, ¿no? Y por tanto necesita de nuevas aproximaciones que permitan dar cuenta de esta complejidad, de esta simultaneidad de procesos históricos y coyunturales, de este encuentro entre poblaciones con temporalidades y lugares de origen tan distintos, con estos trayectos o tránsitos de personas que pretenden llegar a Estados Unidos, con respecto a personas que ya se quieren quedar en México, y con respecto a personas que viven en México y nomás se trasladan a otra, digamos, región del país, ¿no? Entonces, este es el sentido justamente de pensar la multiplicidad de lo fronterizo y de empezar a problematizar esta región a partir de esa diferenciación articulada de estos espacios fronterizos. Para eso, bueno, nosotros trabajamos o estamos desarrollando la idea, el concepto de vórtice migratorio en la región densa de las fronteras sur. Digamos, en esta sentencia se condensan tanto una propuesta teórico-conceptual de, podríamos decir, la sede Campeche del proyecto Cátedras, con la noción de región densa que emana del proyecto Cátedras en Tapachula. Entonces, acá tenemos, digamos, justamente como dos aproximaciones conceptuales que tratan de dar cuenta de la complejidad de los fenómenos de movilidad humana en la región y de su articulación con los procesos territoriales, ¿no? En el marco de esta problematización, en el marco de este proyecto, por tanto, nosotros estamos identificando los distintos flujos migratorios que se pueden identificar en la región en términos históricos y en términos también coyunturales. Por supuesto, los procesos históricos de migración de personas mexicanas hacia Estados Unidos. Todos estos procesos que vamos a ir viendo acá se encuentran, se superponen y se articulan en formas distintas en nuestra región de la frontera o de las fronteras sur. Y por tanto es necesario tanto su consideración integrada como su análisis particular. Pero en este caso estamos dibujando las grandes corrientes que se encuentran, se superponen, conviven y conflictúan en esta región para, digamos, dibujar los contextos de ese concepto de vórtice migratorio. Como decimos, pues el principal corredor indocumentado a través de Chiapas y otros corredores, principalmente el de Tenosique y también pues, en la región transfronteriza con Belice. Otras migraciones, digamos, del sur global, como les comentaba, algunos orígenes que llegan a través de vía aérea por Cancún para seguir su camino o para radicarse. Los flujos de trabajadores transfronterizos que van y vienen a lo largo de la frontera entre Guatemala y México, y que luego en muchas ocasiones también pueden continuar su, digamos, ciclo de trabajo en otras regiones del país, siguiendo en este caso como los ciclos de la zafra o de las distintas cosechas y cultivos. Por supuesto, una corriente que no se puede clasificar como de migración clásica, pero sí de movilidad y que es sumamente importante, que es el turismo masivo atraído a la costa, a la Riviera Maya, y que en muchos casos, en algunos, más después del COVID, finalmente empiezan a quedarse a residir en la península, a invertir, a comprar terreno, a poner negocios, en este proceso, digamos, un poco de acumulación y especulación con la tierra que viene por parte de los intereses extranjeros, ¿no? O de los intereses no nacionales. Por supuesto, las corrientes de desplazamiento laboral interno. Se calcula hoy día que alrededor del 25-30% de la población de Yucatán se desplaza o reside
con motivos laborales en Quintana Roo, en la Riviera Maya, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, fuertes impactos también en términos culturales, lingüísticos e identitarios. Los procesos de migración interna, y que estamos viviendo de forma acelerada en la región, es decir, de personas que vienen de otras regiones del país, de México, a residir en la península, bien sea por la seguridad que tienen, por ejemplo, las ciudades de Mérida o el estado de Yucatán, considerados de los más seguros del país, pero también de muchas personas trabajadoras que vienen justamente atraídas por las oportunidades laborales de estos megaproyectos, ¿no? Y particularmente del Tren Maya. Los procesos de deportación, a ratos, por ciclos, más intensos que en otros, pero de personas que vienen deportadas desde Estados Unidos a la frontera sur, en el caso de muchos pues, procedentes de otros países de Centroamérica, etcétera. Algunos se lo devuelven la frontera norte, otros se lo devuelven la frontera sur. En fin, hay otro digamos, conjunto de población que también está volviendo y encontrándose con el territorio y otras poblaciones. Y, por supuesto, los contingentes cada vez mayores de fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Nacional, Instituto de Migración, etcétera, que en muchos casos son personas que proceden de otros estados también del país, ¿no? No son, digamos, de la frontera sur, porque esto pues conviene a efectos justamente de no sentirse identificado, ¿no? De que uno no se vaya a encontrar con sus familiares y amigos al hacer el retén, pues traemos gente del norte que no tiene esos vínculos con la población local. Y por tanto también, en efecto más reciente de estos megaproyectos, todos los procesos de reubicación que se están dando, por ejemplo, a lo largo de la vía del tren, cuando hay una ocupación del derecho de vía o cuando hay, digamos, una población afectada por el desarrollo de estos megaproyectos. Todos estos elementos, digamos, son los que intervienen o caracterizan en esa noción de vórtice migratorio. Nosotros no solo, digamos, hacemos esta identificación en términos de flujos, sino que también estamos haciendo toda una labor de cuantificación de estos distintos flujos. Es decir, interesa saber no solo cuáles son los movimientos que se amalgaman en esta región, sino también la temporalidad y la cifra, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, acá no me voy a detener en exceso, es simplemente una primera panorámica a la que podemos volver posteriormente, pero para identificar justamente la relevancia que tienen cada uno de estos tipos de desplazamiento que se encuentran en la frontera sur de México. Aparte de los datos, pues habría que destacar que hoy día se han llegado a contar hasta 35 nacionalidades diferentes entre las personas migrantes en Tapachula, Chiapas. De todo el mundo, de todas las regiones del planeta, y esto, por supuesto, pues añade un componente bastante novedoso en cuanto a los procesos migratorios históricos en la región. Podemos volver posteriormente a pero me interesa para ir cerrando también, porque creo que ya me voy pasando, como siempre, como justamente empezar a problematizar esta región de la frontera sur en términos de al menos estos dos grandes territorios complementarios, ¿no? Ese sur de la frontera sur, por donde se produce la gran parte de tránsitos de migración internacional, al menos, en la región, y este norte de la frontera sur, donde se están desarrollando grandes megaproyectos que eventualmente, y en nuestra teoría, funcionan de alguna forma como válvula de escape de estos procesos migratorios que entran por el sur. Obviamente, la situación en Tapachula y en otras muchas regiones, con la militarización y el mayor control de las políticas migratorias, hace, digamos, a veces insostenible la vivencia de estas personas migrantes en el territorio, y ya se han dado algunos procesos justamente en los que se relocalizan a las personas migrantes que llegan a Tapachula a otros estados de la región para trabajar y para vivir y para eventualmente llevar a cabo su trámite migratorio, pero se produce como tal un desplazamiento guiado
por decir así, de las personas que llegan procedentes de los sures globales. Al hilo de esa, como de esa imagen de los flujos que veíamos antes, de los flujos migratorios y de cómo se van articulando en la región de la frontera sur de México, es que planteamos esta idea, ¿no? Esta analogía con el vórtice. El vórtice como una metáfora, puesto que es un proceso que proviene de las ciencias naturales y que refiere como, bueno, la imagen, digamos, más inmediata es como la imagen de estos grandes tornados, ¿no? Donde se produce justamente, y aquí pueden ver, una serie de corrientes de aire en distintas direcciones, con distintas intensidades, las hay de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, unas desaparecen, otras continúan, todas articuladas, por decir así, alrededor de un territorio, de un ojo del huracán, ¿no? Que funciona de alguna forma como el aglutinador de esas grandes corrientes, ¿no? Y que permiten justamente, aquí la idea es no ver esto como solo las corrientes de aire, sino justamente las corrientes de migración, ¿no? Y cómo se articulan hoy día de una forma aparentemente tumultuosa y descoordinada, pero estructuralmente organizada, alrededor de estos territorios, digamos, de la península de Yucatán. Y también cómo justamente estas corrientes migratorias, como las corrientes de aire atmosféricas, también tienen relación entre ellas. Es decir, son los procesos de expulsión, por ejemplo, de población en determinadas áreas del África subsahariana, que se pueden conectar con las rutas de tránsito y migración que las llevan finalmente a llegar a México con destino a Estados Unidos. Es decir, acá lo que no queremos tampoco es como pensar en la migración como ese fenómeno natural, puesto que el problema de la migración tiene menos de natural que de construido, pero queremos utilizar esta metáfora para relacionar un proceso social complejo, como son los procesos de migración, con determinados aportes que se pueden dar desde las ciencias ambientales o naturales, ¿no? En este caso, el considerar que estos movimientos migratorios se anclan o van orientados, atraídos alrededor de un determinado territorio, un ojo centro del huracán, conformado por distintas corrientes, por distintas direcciones, por distintas temperaturas y temporalidades, cuya autonomía se ve condicionada porque forman parte de un evento mayor, autónomo. Es decir, finalmente, también el hecho de cómo aparecen, por ejemplo, los grupos de migrantes venezolanos y venezolanas en la frontera sur, implica un reacomodo de las dinámicas de migrantes de otras nacionalidades, que ven cómo, por ejemplo, los migrantes procedentes de Venezuela están más organizados para poder conseguir sus procesos migratorios, y eso los orilla a hondureños o a centroamericanos a no ser, digamos, tan visibles a efectos de su regularización migratoria, ¿no? O como los migrantes de origen haitiano o afrocaribeño también tienen una forma de organización que impacta en las dinámicas y en las formas de organización de migrantes que ya estaban ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que se trata justamente con esta idea del vórtice es manifestar la interrelación, la recurrencia y la continuidad de estos fenómenos migratorios y el dinamismo, es decir, en este sentido de cómo estos procesos de movilidad humana acompañan y se ven también influenciados por otros procesos sociopolíticos y territoriales, ¿no? Por supuesto, bueno, pues alrededor de esta noción de vórtice migratorio, podríamos, por supuesto, identificar estos dos vórtices que se producen tanto en la zona sur de la frontera sur, como en la zona norte de la frontera sur. Es decir, un vórtice migratorio, digamos, de toda la migración que atraviesa la frontera y queda retenida, digamos, ahí alrededor del ojo del huracán de Tapachula, pero también como este vórtice migratorio se relaciona con estos procesos de movilidad en el norte de la frontera sur, en la península de Yucatán, ¿no? La concatenación de mercados de trabajo, la continuidad de procesos administrativos de erradicación, es decir, iniciar el trámite documentario acá, pero terminarlo allá en el norte. Y por supuesto estos vórtices migratorios han de ser también analizados en relación pues, a esos otros grandes
vórtices, a esos otros grandes desencadenadores de esa expulsión de poblaciones o de esa movilización de poblaciones con respecto a sus territorios, en Centroamérica, por supuesto, pero también en América del Sur, en el interior de nuestro país y por supuesto pues, en el área del Caribe y de más allá del mapa, ¿no? En lo que no alcanza, digamos, por decir, a representar en este mapa de la región. Entonces, bueno, yo creo que podría terminar aquí para no extenderme mucho. Me interesa más, sobre todo, que todas las dudas, polémicas, inconformidades, contrariedades, las podamos discutir ahora, porque es en ese sentido que realmente vamos a avanzar en colectivo. Entonces, lo dejaría por acá. Esto es como corolario, es una propuesta conceptual que viene de la verificación de la complejidad de los procesos de migración en la región y de su imbricación con estos megaproyectos, finalmente iniciativas que tratan de darle un sentido particular al territorio, pero cuyo sentido particular en muchas ocasiones puede ser contraproducente con los sentidos de las personas que habitan en el territorio o de las personas que pues incluso no quisieron abandonar sus lugares de origen y se vieron de alguna forma forzadas y forzados. Entonces, bueno, lo dejaría por acá, agradeciendo mucho. Acá están también mis datos de contacto. Tengo más diapositivas en las que poder profundizar en la conversación. Y bueno, pues espero que haya resultado de su interés. Y quedo atento. Cambio. Muchas gracias, doctor Sergio. No sé si alguien quisiera realizar alguna pregunta, pueden aperturar sus micrófonos o bien pueden escribirnos a través del chat y nosotros leemos las preguntas. La doctora Larisa tiene la mano levantada. Doctora, adelante. Ok. Muchas gracias, doctor. Fue muy interesante y fue interesante por razones también que presentación danos esta visión de complejidad de qué pasa en la frontera sur, digamos, fronteras, ya que usted nos mostró, y también pluralidad de los flujos migratorios que componen en esta imagen fuerte de vórtices. Y entonces mi pregunta está sobre este concepto. Mira, primero, comentario, esta imagen de vórtices es para mí es muy dramático. Aunque esta muestra complejidad, como esta referencia usted habló mucho sobre poder de representación, ya es como muy dramático. Esta lleva a ciertos pensamientos, ya como lleva a pensar sobre migración, algo que es como incontrolable, algo que está como un reto. Esta es una cosa. Otra cosa es, tal vez en diferentes territorios esta es como así, no voy a discutir, pero que usted mostró que puede trasladar a diferentes territorios también este concepto. Pero ¿qué tal este traslado es posible en todos casos? Por ejemplo, en frontera de Canadá, cómo este concepto de vórtices va a estar trabajando para allá. ¿Y está aplicable allá o no? Entonces mi pregunta, ¿cómo está como concepto transferible a otros territorios? Sí, mis preguntas están claros, no sé, muy abstractos, pero de todas maneras, el concepto también es muy abstracto. Pues
lo hacemos así más como discusión, porque seguramente en tu pregunta y mi respuesta puedan surgir también otros comentarios de otras y otros. Te agradezco mucho, Larissa, por el comentario. Y bueno, efectivamente, el concepto de vórtice es un concepto que estamos construyendo. Por supuesto, no pensamos que vaya a ser un concepto universal. A nosotros ahora nos sirve para, digamos, acercarnos justamente y empezar a deshebrar la complejidad de los procesos que hay en la frontera sur. Y estimamos, porque, como refería a mis imágenes, son procesos globales que tienen particularidades, digamos, distintivas, pero también elementos comunes, ¿no? Que lo que ocurre justamente como en estos grandes espacios fronterizos, ¿no? Es decir, los grandes espacios de los países hegemónicos o de las regiones hegemónicas, lo que pasa en Europa, con la frontera, digamos, con la fortaleza europea, o lo que pasa con Estados Unidos con su política migratoria, hay determinados territorios y determinadas dinámicas que tienen elementos, digamos, que se pueden recuperar como similares, ¿no? Pero sobre todo este concepto de vórtice quiere funcionar más bien como una metáfora, ¿no? Una metáfora, y aquí entro como al comentario de si no es de repente un concepto como dramático, ¿no? O que pueda dar como resultado que entendamos los procesos migratorios como algo incontrolable, etcétera. Yo creo que eso puede tener que ver también con el sentido, es decir, con el sentido y el imaginario que le queramos dar a la idea de vórtice y a la imagen de vórtice que ilumina el concepto, ¿no? Es decir, seguramente el concepto de vórtice como tal no lleva como a esa imagen de lo incontrolable, ¿no? Ha sido a través de la imagen de un vórtice, a través de la imagen de un huracán. El vórtice es también cuando le jalamos al baño, el agüita, como sale, eso es un vórtice también. Entonces hace referencia a un tipo de movimiento encadenado, o a un tipo de movimiento, digamos, de una estructura que funciona como un articulador de partes, ¿no? Claro, la imagen más representativa es la del huracán, ¿no? Porque es como la más mediática, pero vórtices en la naturaleza hay muchos, ¿no? Y no, el sentido del vórtice en la naturaleza no es de incontrolabilidad, por decir así, sino de estructuralidad, es decir, forma parte de un equilibrio de los procesos de la naturaleza, ¿no? Ahora, nosotros en nuestra interpretación humana vemos vórtice como un huracán y decimos destrucción, ¿no? Incontrolable. Esto es algo fuera de la comprensión. Bueno, a lo que apunta la noción de vórtice, justamente como ha habido otros ejercicios también, digo, está el concepto de los Iguatari, de rizoma, está el concepto de autopoiesis, de Maturana, tomado de Luhmann. Es decir, son estos conceptos que permiten una aproximación transdisciplinaria. Es decir, que permiten, y esto es una de las, digamos, estructuras fundamentales del pensamiento eurocéntrico, ¿no? La separación del ser humano y de la naturaleza. Una cosa son las cosas del ser humano y la sociedad, y otra cosa son los procesos naturales. Eso fue una ruptura epistemológica clave para el pensamiento moderno eurocéntrico. Ahora, acá el reto en el que estamos, y no es un reto acabado, por supuesto, ni mucho menos, pero estamos en esos primeros pasos, es en poder llegar a mejores explicaciones de lo social a través de estas, digamos, de estos préstamos o de estas aproximaciones a conceptos, a estudios y a dinámicas desde las ciencias naturales. No es exportable a todos los lugares, no es un concepto universal, no es un concepto terminado, ni mucho menos, pero al hilo de tu pregunta, y creo que con esto, de hecho, da como, no un cierre, pero sí una, digamos, continuidad al relato muy interesante. Hay un colega en el Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur no se llevan muy bien, ¿no? Pongamos por ahí. Así entre nosotras. Pero somos dos fronteras totalmente distintas, ¿no? En todos los sentidos. Este compa, buen amigo mío,
cuando en una de las conversaciones yo le digo, pues mira, estamos trabajando este concepto de vórtice, de hecho le presenté una publicación para una de sus publicaciones de divulgación, y me dice, ¿sabes qué? Yo también estoy utilizando el concepto de vórtice para hablar de vórtice de la precariedad con respecto a los circuitos que siguen las personas migrantes que se empiezan a ocupar en la frontera norte. Vórtice de la precariedad porque de la precariedad constitutiva del migrante desde que abandona su país, llega a la frontera norte, va a encontrar trabajo y su situación de precariedad va a continuar. Es decir, hay una continuidad, uno diría, pues llegaste a la frontera norte, conseguiste trabajo, saliste, escalaste en tu escala social. Y este compa está problematizando con la idea del vórtice para decir, no se puede salir de esa precariedad, por más que, digo, pues a veces se puede considerar, pues si es, no sé, dramática, incontrolable, quizás sí, quizás no. Toda lectura de la realidad tiene las dos partes, ¿no? Las dos caras, depende de quién la interprete, quién la analice y con qué objetivos. Pero es curioso cómo en la frontera norte, sin sabernos, sin conocernos, este compa, Juan Manuel del Monte, Madrigal, está trabajando con la noción del vórtice de la precariedad, no asociado como hago yo como a ese vínculo entre el megaproyecto y movilidad, pero al mismo tiempo sí, porque él está trabajando ese vínculo en términos de la inserción laboral precarizada de migrantes. Entonces, es una figura o una metáfora que permite de repente aproximarnos de una forma distinta a procesos que no son nuevos. Y ese sería un poco como la justificación del por qué, ¿no? Porque podemos seguir utilizando los conceptos que ya tenemos, pero en algunos casos vemos que esos conceptos hay que repensarlos, ¿no? Continuamente. Las fronteras, por ejemplo, no significan lo mismo en la Guerra Fría que hoy día. Y hoy día hay fronteras que no son entre estados, ¿no? Hay fronteras culturales, identitarias, se mueven, países nuevos, países viejos. Entonces, tenemos que contar como con esa innovación, ¿no? Y esa flexibilidad a la hora de hacer nuestras propuestas. Cambio. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos manitas levantadas. Me parece que estaba primero la doctora Ivonne. ¿Quiere participar? Y después le damos el uso de la voz a Seferino. Muchas gracias. Sí, pues primero agradecerte, Sergio, esta ponencia. La verdad es que me ha parecido muy interesante cómo están haciendo esta conexión, ¿no? Estas interconexiones en la frontera sur. Un poco ya respondiste la primera pregunta, porque con esta intervención de Larisa, efectivamente a mí también me venía como esta idea de, obviamente la complejidad, pero una complejidad un poco ingestionable, inmanejable, caótica, ¿no? Entonces, ya queda, digo, me quedó más claro de cómo lo están aplicando, pero sí me queda un poco la duda de, en esta idea de vórtice, ¿dónde queda la agencia del sujeto? Es decir, así como el huracán lo genera a la naturaleza y el sujeto no puede intervenir, entonces entiendo que este vórtice se está pensando en el Estado y la visión de progreso y desarrollo como generador de, ¿no? Todos estos movimientos, y un poco me quedaba la impresión de el individuo como ese sujeto receptor pasivo del vórtice, pero no sé, igual es algo que a mí me quedaba la impresión, ¿no? Y también ese por un lado, y la otra, yo sí me preguntaba cómo gestionar como estos temas tan relevantes, cómo gestionarlos en su impacto en el territorio, ¿no? A partir de esta noción de vórtice, de huracán, de movimiento de complejidad. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, por esta presentación. No, al contrario, muchas gracias a ti ahora por tu comentario, Ivonne, porque pues aquí es de verdad donde está la carnita, ¿no? Donde vamos a empezar a saber y a alumbrar mejor, ¿no? Como los recovecos de esta propuesta. Miren, les estoy compartiendo, yo creo que lo ven, un poco como esta primera premisa que les compartía, ¿no? Nuestro convencimiento y necesidad de llegar a una mejor comprensión de los fenómenos sociales
no solo con miradas de arriba abajo, y esta propuesta del vórtice es esa mirada de arriba abajo, sino también con la construcción de herramientas y de metodologías para justamente poder ahora sí meternos al interior del vórtice, sería, ¿no? Como para seguir la analogía. Porque efectivamente, pues, más allá de que la noción de vórtice en este sentido alumbra como la estructura, es decir, la visión cenital de qué es lo que está ocurriendo, y la visión cenital como se veía, ¿no? en estas imágenes. Acá lo estamos viendo de arriba y esto nos da como por decir el estado de la cuestión, visto desde términos académicos. Nuestra motivación está también en incorporar el conocimiento interno, ¿no? Y vuelvo a decir como esa alegoría en el ojo del huracán. Bueno, como parte de este proyecto colectivo en el marco del programa Cátedras CONACYT, hace poco nos aprobaron un proyecto financiado en convocatoria Mexus, junto con la Universidad de California, en la que lo que estamos promoviendo y realizando ya es justamente esa labor del laboratorio, ¿no? de interpelar a la realidad, y en este caso la realidad es el territorio y las personas migrantes, sobre su propia percepción del territorio, ¿no? Su propia vivencia y su propia, capaz que todavía no hemos llegado a ocultar cómo resuena esta idea del vórtice o del huracán para explicar lo que ellas y ellos viven, pero hacia eso un poco apuntamos. Y digamos que en este diálogo, en este debate entre las visiones de arriba abajo y abajo arriba, y para explicar las relaciones entre frontera, territorio y migración, por supuesto los mapas son relevantes, ¿no? Los mapas nos permiten, por ejemplo, como tener ese panorama a lo que referimos con la noción de vórtice. Hemos visto los mapas históricos donde se evidencian los imaginarios con respecto al desarrollo, los mapas que nos permiten ver los caminos históricos que son semilla de los procesos actuales. Y por supuesto, bueno, aquí no voy a entrar, pero hay toda una problematización justamente sobre el poder y la hegemonía que subyace a las representaciones en los mapas, ¿no? Los mapas siempre han sido herramientas del poder, es decir, hoy día pues son más flexibles y todas y todos tenemos mapas, pero históricamente eran muy pocas las personas y con muy claros objetivos los que podían diseñar mapas, es decir, los que podían representar territorios y con ellos también caracterizar a las poblaciones que vivían en esos territorios, ¿no? El mapa es, en ese sentido, una herramienta clásica vertical de arriba abajo. En el marco, y bueno, por supuesto, hoy día sabemos que tenemos múltiples herramientas para representar los territorios, para representarlos según su bandera, su himno, su idioma, para representarlos según la riqueza de sus territorios, o según la población. Es decir, hoy día tenemos muchas herramientas para descentrar el imaginario del mapa. Y en este sentido, y respondiendo a tu pregunta, justamente nosotros sabemos que hay una agencia, y sabemos que pese a esta imagen del vórtice como algo que elimina las conciencias, o que elimina, por decir, la decisión individual, en el espacio micro, atendiendo a las experiencias personales, existen estas agencias y estas resistencias y estas pugnas con respecto a las grandes fuerzas, ¿no? Con respecto a la gran fuerza del control migratorio, con respecto a la gran fuerza de la expulsión o de la atracción. Siempre hay, digamos, grietas, ¿no? En todos los muros. Ahora, en el marco de este proyecto, lo que estamos realizando también, y no he podido presentar avances porque estamos justo planificando y realizando las salidas de campo en estos días, es la realización de mapas con las personas migrantes. Es decir, aquí lo que interesa es auscultar al conocimiento subalterno, a las personas migrantes, que no han sido consultadas para pensar el término de vórtice, no han sido consultadas para realizar algún mapa, pero nosotros lo que estamos haciendo, y es siguiendo una metodología de trabajo que ya formaba parte de mi trabajo doctoral, es auscultar con las personas migrantes, es decir, que sean ellas y ellos mismos quienes
reconstruyan el territorio que han vivido, las lógicas y las decisiones que han tomado, el porqué de esas decisiones y el porqué no de otras. Como ven acá, pues información práctica en el sentido de dónde están sus rutas, qué elementos les han hecho ir a un lado o al otro. Es decir, hay por supuesto una consideración de la agencia del sujeto migrante, y el término de vórtice en este sentido no es una camisa de fuerza que invalide eso, ¿no? Pensamos que son necesarias las dos aproximaciones. Plantear un marco de entendimiento complejo, retador, innovador, que deje más preguntas que respuestas, y al mismo tiempo que sean las respuestas de las personas migrantes las que terminen de iluminar esas preguntas. Sobre la segunda pregunta, que era este tema de la gestión, ¿no? Y de que, bueno, la idea de vórtice, pero la idea de la migración en general, en el mundo, ¿no? Está condicionada por esta idea. No por nada el mantra de las grandes organizaciones y el dogma, por decir, universal que se está tratando de imponer es este de la migración legal, ordenada y segura, ¿no? Entonces este tema justamente del control y de la gestión de la migración es uno de los grandes temas en cuestión de política migratoria o de no migratoria, ¿no? Y frente a quienes piensan que los procesos migratorios son gobernables, bajo esta lógica de la gobernabilidad también, de la gobernabilidad de las migraciones, pues hay muchas posiciones que abogan justamente por la autonomía, ¿no? Una sería, por ejemplo, la clásica de Mesadra, que habla de la autonomía de las migraciones, donde dice, bueno, la migración se puede detonar por una situación de pobreza en El Salvador. Aunque se acabe la pobreza en El Salvador, esa corriente y esa dinámica migratoria se hace autónoma de las causas que la hicieron. Entonces ya uno puede decir, bueno, pues combatiendo la pobreza ya la vamos a terminar. No, combatiendo la pobreza, es decir, desde que se detonó por pobreza, se han generado redes sociales, se han generado nichos de trabajo, se han generado afinidades culturales, que aunque acabes con la pobreza, no va a terminar la migración. De hecho, incluso puede hacerla más grande, porque todas aquellas personas que no podían migrar por ser demasiado pobres, ya van a tener los recursos y ya van a tener sus familiares en Estados Unidos. Entonces, este tema del control de la migración también me parece como muy significativo para utilizar este término de vórtice, ¿no? Porque lo vemos como en términos de, bueno, es incontrolable, no tiene una lógica, es imposible llegar como a su comprensión y gestión. Y al final tiene sus lógicas, lo que pasa es que no las hemos podido aún identificar, ¿no? Y entonces yo creo que es como abriendo este pensamiento, justamente, abriéndolo a otras disciplinas, a otros conceptos, que pueden ser muy retadores y conflictivos, pero creo que de a poquito nos pueden dar elementos para avanzar en esta comprensión. Espero haber respondido, si no, pues me reviras, cambio. Ya no te oí. Adelante, Seferino. Bueno. No, sí, muchas Todavía. gracias. Quedó claro. Muchas gracias. Gracias. Seferino. Adelante, Seferino, ¿puedes abrir micrófono? ¿Puedes? No. A ver. No sé. Sí, gracias. ¿Ahora? Sí. Sí, gracias. Pues muy buenos días. Pues es un gusto poder saludarlos nuevamente a esta, bueno, en mi caso como una información, soy estudiante, pues saludos desde Ocosingo. Yo creo que es un tema importante y en mi percepción y con respecto a lo que comentaba el doctor Sergio y cada uno de los que hicieron su comentario, yo lo he visto como algo y me he preguntado el por qué las migraciones, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental o cuál es la raíz? Y escuchando lo que comentaba el doctor Sergio, y ha sido un conflicto y actualmente lo percibimos. Entonces, yo siento que se ha generado y que anteriormente mostraban las imágenes ahí que como una invasión, ¿no?
digamos que o sea, nuestros antepasados ya estaban en un lugar donde fluía, hablemos de mucha vegetación, alimento, otras cuestiones o producción, ¿no? Sin embargo, lo que yo alcanzo a ver es que en realidad, ¿cuál fue la razón, no? Entonces, voy viendo que ha faltado o como que se ha perdido una cultura, la cultura o una educación, porque es bastante, ¿cómo puedo decir? Como un movimiento, un conflicto que afecta y nos afecta. Un ejemplo, si hablamos toda la migración que pasa en el estado de Chiapas, eh, pues realmente ha ocasionado un caos en los municipios, como en el caso de Tapachula, en el caso de Palenque, Ocosingo, pero más en esa zona de esos lugares, ¿verdad? Donde están las fronteras. Entonces, mi pregunta siempre lo he hecho en mí mismo y digo, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen los gobiernos o sus gobiernos en sus países? ¿Por qué? O también tenemos como humanos, quizás nos falta mayor educación en el aspecto de que pensamos o nos vemos como una persona, se llama mucho, muy pobre, ¿no? Muy humilde, pero yo siento que la pobreza está normalmente en las mentes. Yo así lo veo, o sea, no aceptamos en realidad lo que somos, no aceptamos a veces, o no hay, o no digamos conformes, ¿no? Sino que a veces quizás también, y lo digo esto porque en el medio que yo vivo hay una extensión de tierras, ¿sí? Pero sin embargo se van por lo más fácil, digamos, por lo económico. Pensamos en el dinero, más no en hacer una proyección de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiere un migrante? Si hablamos, ¿qué es lo que piensa? Lo primero que piensa es en el dólar. Bueno, así lo veo, ¿no? En un dólar que va a ganar mucho dinero. En la poca experiencia que yo he caminado a diferentes lugares donde he podido, me doy cuenta que viene siendo lo mismo. Así ganes mucho dinero, pero si no tienes la capacidad de administración, pues va a ser lo mismo, empeoramos nuestra situación, si es posible ya no regresas. Ahora, en otras partes yo voy que también fluye la economía, si hablamos de Guatemala, hablamos de Salvador, hablamos de esos países de los que vienen al sureste, ¿no? Los que se transportan hacia acá, hay fluencia de economía, pero digo, ¿qué pasa con las personas? El por qué, ¿verdad? ¿Cuál es en sí su situación, ¿no? ¿Por qué inmigran, ¿no? Ahora, entonces eso, no entiendo bien el concepto vórtice, ¿no? Pero siento yo que hablaba de ahí dentro de la imagen también, es como lo que hacen ustedes, una investigación transdisciplinaria, ¿no? Entonces siento yo que ahí faltaría una mayor comunicación, que también yo siento que sería de parte de los gobiernos con no sé, ¿verdad? Con una mayor información para que todo esto se pueda, digo, quizás no acabar, pero también bajar un poquito la afluencia de migración, ¿verdad? Y porque no sabemos qué vaya a venir también ahora, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Yo digo así, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, ahí no sé si podría responder esa pregunta el doctor o hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, Seferino. No, ojalá pudiera yo responder a eso. Yo tengo más preguntas, ¿no? Digo, en respuesta a tu pregunta tengo otros cuestionamientos. Y bueno, yo creo que es que la pregunta que planteas pues es clave, ¿no? Es clave y es ontológica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la raíz de las migraciones? ¿No? Has llegado como a cuestionar. Y yo creo que, claro, pues es que ahí todo pues va a depender también a quién le preguntes, ¿no? Sobre los beneficios y costes de la migración. No es lo mismo lo que busca una persona migrante individual que lo que busca una comunidad donde, digamos, afectada por la migración,
no es lo mismo lo que buscan en términos de migración los países o las distintas corporaciones de cada país, y no es lo mismo, por supuesto, lo que espera de los procesos migratorios el sistema económico global, contemporáneo, ¿no? Cada una de estos agentes que preguntes, pues obviamente sus pros y contras van a ser distintos, ¿no? Digo, como respondiendo a algunos de los elementos que has planteado, como esa pregunta amplia, los gobiernos tienen mucha más información de la que podamos pensar. No solo la de la academia, sino la de los propios gobiernos, y si quisieran, o hasta donde quieren, la de las propias personas migrantes. No interesa terminar con la migración. Esto es algo que es muy claro ya en todas las políticas. Las grandes regiones receptoras, los países llamados desarrollados, tienen una crisis demográfica que no van a superar con sus propias poblaciones, que están envejecidas y que no se renuevan, con lo cual necesitan nuevas poblaciones, y esas nuevas poblaciones son poblaciones migrantes. Los grandes países, Alemania, Estados Unidos, etcétera, cuantifican en millones de personas lo que necesitan para que sus economías se mantengan. Entonces, desde ese punto de vista, interesa que la migración se perpetúe. Para que la migración se perpetúe, pues obviamente hace falta que haya regiones en peores condiciones que otras, es decir, que haya desigualdad. Porque si todas viviéramos bien en nuestro lugar de origen, nadie se quisiera ir. Y si nadie se quisiera ir, pues entonces ahí tendríamos un grave problema demográfico internacional y global, ¿no? Entonces, en este sentido, y esto digo también, puede ser algo como que alimente esa idea del vórtice, hay necesidades complementarias entre las distintas regiones del planeta. Necesitan estar interconectadas. Países que son demandantes de migración con países que son oferentes de migración. Entonces, ahí hay un mercado ya. Y de hecho se habla habitualmente en la teoría de migración de que existen industrias de la migración. Es decir, hay una estructura mundial en los distintos países que permite que en un lado se produzcan migrantes y en otro lado se consuman migrantes. Y esto ya es algo estructural, ¿no? Y cuando faltan migrantes en un sitio, se abren las fronteras para que lleguen. Y cuando ya son demasiados, se cierran las fronteras para que no pasen, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también de un elemento biológico, casi, ¿no? Estamos hablando de un elemento ecosistémico. La migración forma parte del ecosistema humano de relación entre la naturaleza, la industria, la cultura y la reproducción de la sociedad, ¿no? Entonces, no hay, digo, y si lo preguntas, yo te diría que no sé yo si hay alguien que esté en contra de la migración. O sea, sí, puntualmente, y tú has dicho, pues es que acá en Ocosingo o en Chiapas, pues quienes residen, de repente ven pues esa amenaza de los que llegan, ¿no? Y que llegan, y que son distintos, y hablan otra lengua, y comen distinto, y esos problemas de convivencia e interculturalidad, ¿no? Pero para la persona migrante, migrar a veces, más que una oportunidad, es la única estrategia posible, ¿no? Para guardar la vida. Y hay que considerar eso, ¿no? El carácter forzado y el carácter de sobrevivencia en muchos casos que tiene los procesos migratorios. Para los países de origen es un alivio a sus tasas de desempleo, al ingreso de remesas. O sea, a El Salvador, a Guatemala y Honduras no les interesa acabar con la migración. Reciben, las remesas son su principal ingreso. Toda persona que se va de Honduras o de Guatemala es una persona a la que no hay que dar asistencia médica, a la que no hay que dar trabajo y que encima nos manda dinero. Es una panacea para esos gobiernos. Para los estados receptores, sea México, Estados Unidos, España, etcétera, es contar con una mano de obra que por precarizada, indocumentada o necesitada, está dispuesta a trabajar por menos dinero que los nacionales. Y esto pasa en gran parte de los países receptores. Las personas migrantes acaban haciendo el trabajo que los nacionales ya no quieren hacer. Entonces, desde ese punto de vista, digo, la migración es un ganar-ganar casi para todos, menos para la persona migrante, en muchos casos, ¿no? O para la persona, podríamos decir, en el nivel micro, es decir, de las experiencias personales. Ahí sí hay traumas en cuanto a la migración. Para los países, para el sistema económico, para el sistema de Naciones Unidas, es una panacea, porque es un mercado. Ahí está la OIM,
que ha pasado en 20 años de no ser nada más que una agencia residual fuera de Naciones Unidas a ser hoy día una parte central del esquema de Naciones Unidas. Y es una iniciativa que surgió en Suiza para tratar a los refugiados europeos. Hoy día encargada de la gestión migratoria en todo el mundo. Entonces, hay muchos elementos ahí para considerar, bueno, qué tanto interesa o no terminar con la migración. Aparte de que no se puede, no se quiere. Y ahí yo creo, y hay otra reflexión también bien interesante al hilo de lo que tú mencionabas y comentabas como de esta, ¿dónde está la raíz entonces del problema de la migración? ¿No? Porque podemos considerar que la movilidad humana, todas y todos nos movemos, y moverse es sano. De hecho, si no te mueves, pues no te va a ir muy bien, ¿no? Hay que moverse. Nos movemos para trabajar, para ir a visitar a alguien, pues si queremos viajar. Moverse es natural. La migración, es decir, el hecho de tener que desplazarte a otro país, en muchos casos, a lo mejor de forma voluntaria, pero en muchos otros obligada, la migración no es natural, es un fenómeno socialmente construido, es una problemática social ligada a un carácter de documentos, de tener autorización para viajar de un lado a otro, y que te convierte en transgresor, enemigo o peligro si no tienes dinero o si no tienes un pasaporte reconocido, ¿no? Entonces, uno de esos, digamos, como de los problemas contemporáneos de la migración. Pero a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, y que, digo, no soy religioso, creyente en una iglesia, en una estructura así, pero hay dos mitos fundacionales de prácticamente todas las religiones, por supuesto en la religión católica, pero curiosamente, y en uno de los casos, está en todos los libros sagrados, en el Corán, en la Torá, en la Biblia, etcétera, que tiene que ver con estos mitos fundacionales, donde la movilidad o no es una problemática constitutiva de la misma, ¿no? Y digo, pueden ser ejemplos simples o alguien los quiere no considerar, pero para mí me parece que son significativos. Uno es Adán y Eva, la creación, contenidos en un paraíso donde lo tienen todo, sujetas y sujetos a una determinada regla, digamos que coarta, por decir, la libertad al 100%, se rompe esa regla, expulsados del paraíso. Los primeros migrantes forzados son Adán y Eva, la primera pareja humana en ese mito del cristianismo, de la Biblia, ¿no? Y son justamente el castigo, digamos, es esa expulsión. Esa expulsión conlleva que van a tener que trabajar, que van a tener que buscar vestido, que van a tener vergüenza, que van a sudar, que van a sangrar. El abandono del lugar, ¿no? El abandono donde pertenecen. Entonces, ese es uno de los primeros elementos. Y otro, que me parece también muy, muy interesante, es ese mito de Caín y Abel, ¿no? Que ese es el que está en todos los grandes libros de religión, que como sabemos tienen harta influencia en el pensamiento de nuestras sociedades, ¿no? Por más que sean pensamientos religiosos, están en nuestras dinámicas, y si no, pregúntenle a Trump, que ha de dormir con una Biblia abajo de la almohada. Caín y Abel, Caín, agricultor, sedentario, cuidador de sus cultivos, con su terreno cercado, y Abel, nómada, ganadero, que sigue a los rebaños, que no está atado a un territorio, que va y viene en función de la necesidad, del hambre, del viento, que no está supeditado, digamos, como a esa estructura formal de control. Para hacerla corta, pues Caín mata a Abel, ¿no? Por una serie de razones que tienen que ver con su envidia o con el hecho de no sentirse tan libre, sentirse constreñido a estar en el mismo lugar siempre. En fin, hay muchas interpretaciones. Resultado de esto, Caín es justamente también expulsado, digamos, y obligado a migrar, a peregrinar, expulsado y a cargar con la que se llama marca de Caín. Se le impone una marca y se le expulsa de su territorio, en este caso por haber matado a una persona migrante, ¿no? Entonces esto lo que nos habla es que hay un dilema constitutivo de este nuestro pensamiento actual, moderno, global, eurocéntrico, y es el conflicto entre quien permanece y pertenece en el territorio y quien viene de otros territorios, ¿no? El problema de la otredad, es decir, acá el problema constitutivo está en que nuestras sociedades y nuestro modo de pensamiento se ha consolidado
privilegiando la estasis, privilegiando la permanencia y la pertenencia a un determinado territorio, a un país que te da ciudadanía, que te da derechos, dentro del cual obtienes reconocimiento. Nuestro mundo moderno está, digamos, estructurado en base a esos preceptos. Y lo contrario, es decir, la cinética, el movimiento, el no asentarse, el no pertenecer, es, digamos, la antítesis, es la contracara, es la otredad, es esa cosa que hay que tratar de gobernar, de controlar, que no haya migración, que sea legal, o sea, ¿ves? Entonces ahí, desde ese punto de vista, para mí, está el problema constitutivo de por qué hoy día nos cuesta pensar justamente como en estos términos, ¿no? En decir, bueno, pues la migración, ¿se puede terminar o no? Pues mientras no se termine este modelo de pensamiento, yo diría que no, ¿no? Porque es un modelo económico, es un modelo ideológico, es un modelo mediático, y está basado justamente en esa conflictividad, ¿no? Por eso las imágenes que en nuestro día a día nos llegan de las personas migrantes suelen ser en esos términos. Personas que nos vienen a invadir, personas tumultuosas, bárbaras y bárbaros, porque apenas escuchamos lo que dicen, solo escuchamos los gritos, los golpes, lo sentimos como una invasión, sentimos que vienen a quitarnos lo que es nuestro, ¿no? Y es eso justamente lo que permite que se reproduzca este sistema, digamos, dual, ¿no? Y sumamente injusto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una discusión muchísimo más extensa y más compleja, ¿no? Pero yo creo que justo para poder acompañar un poco tu reflexión ahí al respecto. Cambio. Gracias, doctor Sergio. Le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Elisa, y yo creo que ya va a ser la última participante por el tiempo, porque ya estamos excedidos de tiempo. Y adelante, doctora Elisa. Bueno, voy a ser muy breve porque sé que estamos ya fuera de tiempo. Bueno, primero, doctor Sergio, agradecerte. Literalmente me ha encantado escucharte. Me ha parecido una visión muy profunda, pero también muy fresca y muy pedagógica para recoger todas estas complejidades, por polémica que sea, y entonces me ha encantado. En términos españoles ha sido una pasada escucharte, así que muchas gracias. Bueno, mi pregunta, que es un poco tonta porque es compleja, es sobre el vínculo entre megaproyectos y migración forzosa. La pregunta sería algo así como, ¿hay alguna forma de que ese vínculo no se convierta en inevitable? O dicho de otra forma, ¿existiría alguna forma de hacer mejor las cosas y que un megaproyecto o un proyecto de desarrollo no implique la expulsión de las poblaciones autóctonas, y que si hay un pintor que se atreva en el siglo XXI a hacer el desarrollo de México, a la idea de John Gast, pueda pintarlo de otra forma sin la expulsión de las poblaciones previas y los animales? Hay jurisprudencia. Yo sé que este tema es súper complicado, pero como lo has estudiado desde dentro, me gustaría saber tu opinión. Las lecciones de la historia, que parece que no son tan alentadoras respecto a esto, ¿nos pueden ofrecer algo? ¿Existe alguna forma de que el vínculo entre migración y megaproyectos no se convierta o no desemboque en la migración forzosa? Esa sería mi pregunta, y mil gracias. Muchas gracias, Elisa. Pues para hacerla corta, o sea, sí es evitable, pero, o sea, sí hay mecanismos, pero no hay voluntades. Entonces, digo, aquí pues volvemos otra vez, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, al final tenemos toda una serie de estructuras, y ahí pues el convenio 169 de la OIT establece que estos megaproyectos, justamente para la preservación de los derechos y del mantenimiento, por decir, de las culturas originarias, de los pueblos que habitan los territorios que se van a ver impactados por un megaproyecto, pues hay un derecho a una consulta, ¿no? A una consulta indígena que tiene que ser previa, libre, culturalmente adecuada, informada, etcétera. Y todo esto está normado, digo, en los marcos internacionales, en las jurisprudencias, etcétera, pero en muy pocos casos se sigue. Entonces, pues tenemos una solución, pero en el fondo no interesa como tal solucionarla, ¿no? Aquí lo que hay justamente pues es una, digamos, una situación de conflicto estructural, ¿no? Es decir, creo que hay una diferencia radical, digo, van por caminos totalmente distintos. Las nociones o las políticas de desarrollo
de las grandes corporaciones privadas, incluso de los distintos gobiernos, con respecto al valor y a la necesidad de escuchar a los pueblos que habitan en los territorios. ¿Cuál sería una opción para evitar, por un lado, el desplazamiento de las poblaciones? Consultar a las poblaciones. ¿Qué tan necesario es ese proyecto? ¿Cómo creen, o sea, cuáles son sus necesidades? Digo, primeras, ¿no? Porque estos megaproyectos vienen como con el avalando que se va a lograr el desarrollo, sacar a la pobreza, integrar a la modernidad. Habría que preguntar primero a esas poblaciones en esos territorios si ellos se sienten pobres o no. En muchos casos vamos a ver que no, ¿no? La pobreza se define de una forma, pero se vive y se entiende de otra muy distinta, ¿no? Entonces, cuando no hay esta comunicación, pues hay una falta de identidad compartida. Y si no hay una identidad compartida, obviamente siempre va a haber quien gane y quien pierda, ¿no? Y habitualmente siempre son más o menos los mismos quienes ganan y los mismos quienes pierden, ¿no? Entonces, sí es evitable que el megaproyecto tenga ese efecto perjudicial. Pero tal y como están orientados hoy día estos megaproyectos, es decir, a la generación de plusvalías cada vez mayores con la menor inversión, a la consideración de que los elementos de la naturaleza son bienes para usarlos y no para conservarlos, en el entendimiento de que las poblaciones más vulnerables no saben y no conocen y por tanto no pueden opinar, pues aquí hay un antagonismo, ahora sí, un antagonismo inevitable, ¿no? El concepto que se maneja actualmente y que es vigente de los megaproyectos en curso es aprovechar y poner en producción a los territorios. Y no es, digamos, su objeto principal el bienestar, como podríamos decir, el buen vivir o el summa causai o el summa camaña de los pueblos originarios, sino el vivir mejor del capitalismo. Y ese vivir mejor, pues obviamente llega al agotamiento y a la explotación de los recursos, y uno de esos recursos son los humanos. No son solo el aire, la luz, el petróleo, el oro, sino la fuerza de trabajo, algo que viene pasando pues de siempre, ¿no? O sea, es una dinámica, como digo, que tiene continuidad con procesos históricos anteriores, con nuevas formas resignificadas, nuevos conceptos para ocultar, digamos, el drama de la migración como tal, que es pues el drama de la desigualdad global. Entonces, sí es inevitable, pero todo apunta a que no lo vamos a poder evitar. Como el cambio climático, ¿no? También, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sergio. Pues bueno, con esto concluimos las participaciones y las preguntas. Si tuviesen alguna pregunta más, pueden hacerlo llegar al correo de cátedras, y pues nosotros se lo hacemos llegar al doctor. Muchas gracias por su asistencia y esperamos verlos para la próxima edición del diplomado que empezará en el mes de agosto. Y nosotros les estaremos compartiendo la invitación igual a través de las redes sociales y de los grupos y los canales de comunicación a través de sus coordinadores. Pues muchísimas gracias a todos, doctor, muchas gracias en nombre de las doctoras de cátedras, la doctora Larisa, la doctora Elisa, la doctora Ivonne y por supuesto a usted. De nuevo muchas gracias y nos vemos el próximo semestre. Muchas gracias a todas y a todos, y cualquier cosa estamos en contacto para seguir conversando y conociendo juntas. Gracias, cuídense, bonito día. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.